Veo gente que estuvo la semana pasada y gente nueva, así que, bueno, a los que se incorporan en este segundo webinar, bienvenidos. También igual a los que ya estuvieron en el primero. Bueno, para los que no me conocen, soy Mariano Marcón, soy asesor externo de Satus en temas técnicos y de mercado. Y bueno, el segundo webinar que nos convoca hoy es del tema dar un pantallazo y algunas herramientas de lo que es el tema de fertilizantes de eficiencia mejorada. Bueno, ahora sí creo que se ve. Sí. ¿Está ok ahí, Alessandra? Bueno, listo. Estamos ya en condiciones de empezar. Como les decía, en este segundo webinar, el día de hoy vamos a hablar brevemente, a introducir brevemente el tema de fertilizantes de eficiencia mejorada para nuestras marcas Nitrogen Ugreen, Nitrogen Slow, básicamente, y en el caso de nitrogenados y en el caso de fósforo para nuestro producto Foster o nuestros productos Foster P23 y P45, de los cuales ya en breve vamos a arrancar. Una de las principales marcas nuestras que más tiempo lleva en el mercado es Nitrogen Slow, y después, como les decía, hablando de nitrógeno, está Nitrogen Ugreen. Ya vamos a ver de qué se tratan ambos productos, pero para hacer una introducción conceptual al tema de eficiencia mejorada, fertilizantes de eficiencia mejorada, tenemos que hablar de qué entendemos, digamos, o por qué hablar de eficiencia mejorada, porque estamos asumiendo de que las herramientas tradicionales de nutrición, de aporte de nutrientes a los cultivos, en este caso los fertilizantes nitrogenados convencionales, como puede ser la urea, por ejemplo, el más utilizado, tienen algún tema de baja eficiencia en el uso de los nutrientes, o sea, bajo aprovechamiento del nutriente que estamos aportando por parte del cultivo. Entonces, lo que buscamos con los fertilizantes de eficiencia mejorada es introducir modificaciones en la composición del fertilizante o modificaciones agregando aditivos al fertilizante que tienden a minimizar esos factores que causan, digamos, que son causantes de ineficiencia. Por ejemplo, en el caso del fósforo, digamos, disminuir los fenómenos de fijación o de no disponibilidad, de inmovilización, y en el caso del nitrógeno, disminuir las pérdidas por volatilización o por lavado, por lixiviación, con el fin último, obviamente, de lograr mayor eficiencia productiva, menor impacto ambiental y mayor rentabilidad para el productor, porque ya sea que usemos las mismas dosis de nutrientes, estamos generando, deberíamos estar generando un rendimiento adicional, o, digamos, aplicando una dosis menor, logramos el mismo resultado con ahorros operativos. En cualquier caso, lo que buscamos es lograr una mayor eficiencia. Hay distintas formas en el mercado de los fertilizantes, en la industria de los fertilizantes, de lograr este objetivo. En algunos casos se da con recubrimientos, recubrir los gránulos de fertilizantes, por ejemplo, de granulados con polímeros orgánicos o materiales minerales como el azufre, para estabilizarlo físicamente, o la estabilización química a través del uso de aditivos y, en menor medida, modificar la solubilidad, que es lo que se hace en el caso de la urea, pero esa es una tecnología menos difundida. Nosotros hoy nos vamos a centrar en hablar de lo que es la estabilización química mediante el uso de aditivos, en el caso del nitrógeno, para lo cual, obviamente, sabemos que el nitrógeno es el macronutriente requerido en mayor cantidad por los vegetales. Sabemos que está como elemento gaseoso en la atmósfera, y en el suelo está en la materia orgánica y en mucha menor medida
en la fracción mineral del suelo. El 95-98% del nitrógeno está en la materia orgánica, en forma amínica, básicamente. Y en el caso de la fracción mineral está, como dice a la derecha del slide, disponible para ser asimilado, absorbido por las plantas como nitrato, que es un anión muy soluble, y como catión amonio, que es un catión menos soluble, menos móvil que el nitrato, pero que está expuesto a otro tipo de fenómenos que pueden provocar la pérdida de ese nitrógeno del sistema suelo-planta o del suelo, digamos, ¿no? Donde se están desenvolviendo las raíces del cultivo. No vamos a hablar de todas las funciones del nitrógeno en el ciclo de vida de una planta. Forma parte de las proteínas, aminoácidos, de los ácidos nucleicos, de la clorofila, forman parte de todo lo que vive, esencialmente forma parte el nitrógeno. Ese nitrógeno, que como les decía, en el suelo se encuentra en forma orgánica. Nosotros cuando hablamos ya de aportar nitrógeno de forma externa al suelo a través de lo que es un fertilizante, no hablamos ya de fijaciones libres libres o no libres por parte de microorganismos, sino hablando de fertilizantes, tenemos nitrógeno amídico, que es la urea, y también formas amoniacales y nítricas que están presentes en los fertilizantes comerciales. Básicamente, ¿cuáles son las causas de la ineficiencia del nitrógeno? Es que es un nutriente muy dinámico, muy propenso a ser perdido por fenómenos de volatilización. El catión amonio siempre está expuesto en el suelo, dependiendo de las condiciones de temperatura, de textura, de humedad, de pH. Está expuesto en mayor o menor medida ese amonio a perderse por volatilización como gas amoníaco. En el caso del nitrato está expuesto a perderse como anión nitrato por lavado o por desnitrificación. También la urea, al ser una fuente de nitrógeno muy soluble, está propensa a ser perdida por lavado, aún sin haberse llegado a desdoblar en amonio, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué nos da como resultado? Que entre el 30 y el 60% del nitrógeno que a nivel productivo se aporta a los cultivos, se pierde. Eso es un hecho, sobre todo pensando, bueno, en que la magnitud puede variar de acuerdo al manejo, cómo se reparten las dosis de nitrógeno, con qué sistemas de riego estamos trabajando, pero en el mejor de los casos, en término medio, la eficiencia de uso del nitrógeno está en el orden del 70 o puede llegar con aplicaciones muy fraccionadas, en riegos localizados como el goteo muy bien manejado, hasta un 80%. Y toda esa pérdida implica una pérdida económica, más allá también obviamente del perjuicio a nivel ambiente, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de fertilizantes de eficiencia mejorada, decimos, como decía al principio, que nos estamos diferenciando de alguna forma de los fertilizantes nitrogenados convencionales. El más conocido o los más conocidos por todos nosotros están listados en este cuadro. La urea es el principal aportador de nitrógeno por su alto contenido de nitrógeno y su solubilidad, porque es de producción abundante, barata, o barata en términos relativos respecto de otras fuentes de nitrógeno. Ese nitrógeno ureico es orgánico, no es tomado por las plantas como tal y debe mineralizarse para ser aprovechado, pero como decíamos, está muy expuesto el nitrógeno ureico a ser perdido por lavado y por volatilización. El resto de las formas convencionales del nitrógeno tienen sus diferencias, pero en general todos tienen algún punto que les causa ineficiencia. Por lo tanto,
el que más desventajas tiene, en general, es la urea, pero todas las otras fuentes nitrogenadas, en distinta medida, están sometidas a algunas de estas causas de ineficiencia. ¿Esto qué hace? Que normalmente cuando uno aporta un fertilizante nitrogenado convencional, generalmente, ¿qué tiene? Una entrega de golpe de nitrógeno, dependiendo obviamente de la fuente y de las condiciones edafoclimáticas y de riego, pero básicamente uno tiene siempre un aporte de nitrógeno de golpe, que está representado con esa curva de color gris, y después ese nitrógeno gradualmente va disminuyendo y, digamos, la característica es que ese aporte, ese primer golpe de liberación de nitrógeno no es totalmente aprovechado por los cultivos, dependiendo obviamente el momento en el cual se aplique. Gran parte de ese nitrógeno puede perderse y tenemos de esta forma siempre una aplicación poco sincronizada con los requerimientos de los cultivos, por eso obviamente siempre se tiende al mayor fraccionamiento posible de las dosis de nitrógeno. En cambio, lo que hacen los fertilizantes de eficiencia mejorada, que también hay varias tecnologías, ya vamos a ver cuáles son esas tecnologías de eficiencia mejorada, es tratar de hacer más lenta la entrega y la transformación del nitrógeno, de forma tal de que pueda copiar un poco mejor o sincronizar un poco mejor con los requerimientos de nitrógeno de los cultivos. Como les decía al principio, hay muchas tecnologías para lograr una eficiencia mejorada. En este caso se refiere mayormente al tema del nitrógeno. Nosotros hoy nos vamos a referir a lo que son productos de estabilización química, que están en azul claro, en celeste, en las columnas de NI y UI. NI significa inhibidor de la nitrificación, UI inhibidor de la ureasa. Sepamos que está la estabilización física, que se logra con distintos recubrimientos de polímeros, de azufre o una combinación de ambas. Eso es lo que se llama en general liberación controlada, y nosotros con los estabilizados químicos estamos en lo que se llamaría, podríamos llamar como liberación lenta, aunque las tecnologías propiamente de liberación lenta son las que están en naranja, que son las que modifican la solubilidad de la urea en este caso. Nosotros nos vamos a centrar en lo que más difusión tiene en el mercado, tanto nacional como internacional, que son los estabilizados químicos. Hay alguien que tiene algún micrófono, le pediría que lo mutee. Yo para que me vea, para que vean que está. No, a ver si veo bien. Horacio, parece ser, ahí ya pareciera ser que se muteó. Bueno, seguimos. En este gráfico, en esta diapositiva, hemos intentado resumir parte de lo que es el ciclo del nitrógeno en el suelo y qué es lo que pasa cuando uno incorpora, por ejemplo, urea como fuente de nitrógeno, cómo entra en ese ciclo del nitrógeno en el suelo y en la atmósfera y en el subsuelo. ¿Qué sucede cuando uno incorpora urea? Decíamos al principio que esa urea tiene que ser transformada en amonio por un proceso que se llama hidrólisis. Ese amonio puede pasar a la forma mineral más oxidada, que es el nitrato, mediante otro proceso que le sigue en la secuencia, que es la nitrificación, llevado a cabo por bacterias del género Nitrosomonas o Nitrobacter. Un segundito, que vamos a tratar de corregir el tema de algún muteo pendiente. Claro, para ver si lo podemos mutear a... Bueno, no se puede desde acá. Bueno, no, le encargamos a quienes no tengan los micrófonos muteados, por favor,
creo que es Horacio Rodríguez, acá está identificado, que lo puedan mutear, por favor. Bueno, seguimos. Ese nitrógeno en forma nítrica puede ser, es una de las formas, de hecho, en las cuales el nitrógeno es asimilado. También puede ser el nitrógeno asimilado como amonio antes de llegar a nitrato. Pero ¿qué pasa? Ese amonio, dependiendo de ciertas condiciones del suelo y del ambiente, puede ser volatilizado, puede ser perdido, sobre todo en condiciones de pH alto, de altas dosis de nitrógeno, de aplicaciones superficiales, presencias de rastrojo, altas temperaturas, suelos arenosos, alta temperatura del suelo. Todo eso configura un escenario muy propenso a la volatilización, que es la pérdida de ese amonio como amoníaco gaseoso. Si eso no ocurre, o lo que, digamos, sobreviva del nitrógeno a esa volatilización y entra al proceso de nitrificación, ese nitrato es, como les decía, asimilado, o si permanece en el suelo por alguna causa, sin ser asimilado, sin ser absorbido por las plantas, puede ser lavado o desnitrificado. Lavado como nitrato, como tal, por las láminas de agua, ya sea de lluvia, de riego, que lo llevan más allá del alcance de las raíces, y también puede ser desnitrificado en ambientes de cada vez menor oxígeno y perderse como óxido nitroso, como nitrógeno gaseoso, y todo esto es lo que va configurando la baja eficiencia. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con los fertilizantes de eficiencia mejorada? Es cortar o tratar de morigerar esas causas de ineficiencia, en este caso con los inhibidores de ureasa y los inhibidores de nitrificación, haciendo que esos procesos sean más lentos. El inhibidor de ureasa va a hacer que el pasaje de urea a amonio sea más lento y que haya menos amonio en un determinado momento expuesto a la volatilización, y luego el inhibidor de nitrificación va a hacer que ese pasaje de amonio a nitrato también sea más lento, de forma que en un determinado momento o periodo de tiempo haya una menor cantidad de nitrato expuesto en el suelo, expuesto al lavado o a la desnitrificación. Eso es lo que hacemos con estas tecnologías. Básicamente, tanto inhibidores de ureasa como inhibidores de nitrificación, ya vamos a ver que son compuestos que actúan sobre enzimas, inhibiendo la actividad de enzimas, pero esas enzimas tenemos que recordar que están presentes, o sea, son enzimas propias de microorganismos del suelo, ¿no? O sea que, en el fondo, tanto los inhibidores de la ureasa como el NBPT, el N-butiltriamida tiofosfórica, que es el inhibidor de ureasa más utilizado a nivel mundial, que tiene un efecto regulador sobre esa enzima ureasa, controlando de alguna forma las poblaciones de esos microorganismos en el suelo, haciendo que su actividad sea más lenta, en este caso, en promedio por un periodo de 14 días en el caso del NBPT, que es el inhibidor que está presente en nuestro producto Nitrogen U-Green. Esa enzima ureasa es inhibida parcialmente, su actividad por este inhibidor, por un periodo, como les decía, de unos 14 días, y es una tecnología recomendada cuando se presentan una o más de las siguientes condiciones. Por ejemplo, lo más frecuente, aplicación superficial de un fertilizante nitrogenado al voleo sin incorporar, con altas temperaturas superficiales o del aire, sobre todo también cuando hay que aplicar dosis por cuestiones operativas, digamos, o de manejo del cultivo, se requiere aplicar dosis altas de nitrógeno y no es posible el fraccionamiento de dosis. Cuando se den en el suelo o en los
sobre todo en la parte más superficial, pH mayores a 7,4, ese aumento de pH aumenta la volatilización. La hidrólisis misma de la urea genera un aumento del pH, y ese aumento del pH alrededor del gránulo del fertilizante, digamos, va impulsando la volatilización. Entonces, ese pH puede ser del suelo o es el pH mismo que va resultando en la microzona del suelo contigua al gránulo de fertilizante, que va generando la propia hidrólisis de la urea. Entonces, es como que ese mecanismo se va autopotenciando. Y además esto se ve magnificado en suelos de texturas arenosas, con bajos contenidos de materia orgánica, con baja humedad en el suelo o con altas tasas de evaporación, movidas generalmente, como decíamos, por altas temperaturas. Y algo que no está acá que se me pasó de ponerlo en la diapositiva, ahora me doy cuenta, pero es la presencia de rastrojos. Cuando uno hace una aplicación superficial con rastrojos, al haber más rastrojo, hay más actividad de microorganismos y todo este fenómeno se potencia. Entonces, esas son las condiciones edafoclimáticas donde se recomienda usar un inhibidor de ureasa. Creo que es lo suficientemente abarcativo. Bueno, por ahí puede haber alguna otra condición que se nos pueda pasar. Lo discutiremos en la parte de preguntas. Como les decía, nitrogen Ugrin es la urea que tenemos tratada con NBPT, inhibidor de la ureasa. En general es un fertilizante granulado cuyo uso permite un ahorro de un 20 a un 40% del nitrógeno aplicado, o lograr un 20 a 40% más de eficiencia del nitrógeno aplicado, ¿no? Son las dos formas de verlo. O aplico menos dosis con el mismo resultado, o la misma dosis con un mejor resultado. Después tenemos otra tecnología que nombré inhibidor de la nitrificación, que lo que hace es hacer más lento el pasaje de amonio a nitrato. Los inhibidores de la nitrificación también son compuestos que afectan las poblaciones de esas bacterias que llevan a cabo la nitrificación, que son las encargadas de convertir el amonio en nitrito y luego a nitrato. Y secuencialmente es un paso que viene luego de la actividad ureásica. Y básicamente son productos diseñados para ser aplicados con fertilizantes a base de urea o de amonio, obviamente porque los fertilizantes que tienen solo nitrato, el nitrógeno ya está nitrificado, ya es todo nítrico, entonces no amerita el uso de ninguna de estas tecnologías. Y su efecto se ejerce en periodos que van, término medio, de 2 a 4 semanas, o sea, de un mes, medio mes, un mes, es lo que el periodo por el cual la entrega o el pasaje del nitrógeno amoniacal a nítrico se hace más lento y nos permite un mayor tiempo de aprovechamiento. El producto nuestro, o los productos nuestros, Nitrogen Slow, tienen el inhibidor de MPP, el dimetilpirofosfato, que es el inhibidor de nitrificación más utilizado a nivel y más estudiado a nivel mundial. Básicamente también, con el uso de esta tecnología, también las magnitudes de ahorro, de aumento de eficiencia, son similares a lo que es el nitrogen Ugrin. Dentro de lo que es nitrogen tenemos el Slow 45, que tiene urea tratada con DMPP, y el Slow 21, que es básicamente sulfato de amonio tratado con DMPP en una versión granulada y en una versión cristalina para aplicación por fertirriego. Bien, hasta ahí hemos hablado de nitrógeno y por último vamos a hacer mención también a algunas tecnologías que aplican, en este caso, al fósforo. El nitrógeno vimos que es perdido, básicamente es lábil y es muy fácilmente perdido por fenómenos de volatilización, de lavado y de desnitrificación. O sea, se pierde del sistema suelo-planta, del horizonte donde exploran las raíces. En el caso del fósforo, también es un nutriente bastante poco eficiente. De hecho, sabemos que
un 20, un 30, en el mejor de los casos un 40% del fósforo que se aporta a un cultivo es aprovechado, el resto queda inmovilizado en el suelo justamente porque es un nutriente que sabemos que tiene una tendencia muy fuerte a formar compuestos de muy baja solubilidad, dependiendo de las condiciones del suelo, en un fenómeno que se llama retrogradación en general, ¿no? Que es el pasaje de una forma soluble a una forma no soluble. Y también es un nutriente que está muy expuesto a ser inmovilizado por los coloides del suelo, por las arcillas y la materia orgánica del suelo. Por lo tanto, un suelo, mientras más contenido de limos y de arcilla tenga, o más complejo arcillo húmico tenga, más propensión va a tener a fijar fósforo. Ese fósforo que nosotros aportamos como fertilizante en el suelo se va a solubilizar y se van a generar dos formas de ese ortofosfato, de ese fosfato, que es el fosfato diácido y el fosfato monoácido, que son los que pasan a estar en la solución del suelo y que tienen más o menos una misma proporción en un pH 7,2. Son normalmente bajas las concentraciones de fósforo soluble, de 0,2 a 0,3 partes por millón, y las plantas consumen ese fósforo soluble, que es lo que se llama factor intensidad, y después, a medida que las plantas consumen ese fósforo, se va reponiendo de lo que se llama el depósito de fósforo lábil, que es el que está absorbido, pegado a las arcillas y complejo arcillo húmico del suelo. Y por último está la forma de fósforo menos disponible, que es el fósforo no lábil, que es el que ya está ocluido, precipitado, y es de muy difícil entrega al cultivo. El fósforo, en el sentido de izquierda a derecha en la imagen de ese gráfico, tiene una velocidad de retrogradación muy fuerte, o sea, muy fácilmente se absorbe y se precipita con los cationes del suelo, como el calcio y el magnesio, en suelos alcalinos, o como el aluminio y el hierro en suelos ácidos, y la velocidad inversa, la velocidad de reposición, generalmente es mucho menor a la de retrogradación. Por lo tanto, siempre es necesario, por más fósforo que uno detecte en un análisis de suelo, que detecta el fósforo lábil y el no lábil, eso no quiere decir que esté disponible. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, por distintas formas, tratar de mejorar la eficiencia del fósforo, tratar de evitar que se insolubilice. Una tecnología puede ser el uso de solubilizadores, de microorganismos solubilizadores de fósforo, que tienen un alcance bastante limitado, pero es una tecnología útil. Utilizar distintas fuentes ácidas o polímeros de fósforo también. Y la tecnología en la que nos vamos a enfocar nosotros es la tecnología de tratar el fósforo con un polímero de alta capacidad de intercambio catiónico. Acá en estos gráficos, bueno, están, digamos, el especificado el rango entre 5,5, 6, 7 de mayor disponibilidad de fósforo, donde hay menor fenómenos de precipitación, menor cantidad, menor ocurrencia de inmovilización por calcio, magnesio, hierro y aluminio, depende si nos vamos hierro y aluminio hacia los pH ácidos, o si nos vamos a los alcalinos, fijado por calcio y magnesio. Nosotros, el manejo agronómico debería ser tal que nos permita mantener el suelo en un rango de pH donde el fósforo y muchos otros nutrientes, no solo el fósforo, están en una fase de menor precipitación y mayor disponibilidad. Eso obviamente no siempre es posible, salvo que uno haga hidroponía, pero cuando cultivamos en suelo siempre estos fenómenos se expresan en alguna medida, los fenómenos de no disponibilidad de fósforo. Este gráfico también indica que, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que no podemos aplicar la misma dosis de fósforo en un suelo arcilloso que en un suelo arenoso, porque el suelo
arcilloso tiene más capacidad de retener fósforo. Entonces, cuando trabajamos con suelo tenemos que conocer no solo el pH, sino la textura y los contenidos de materia orgánica. ¿Esto qué causa? Que el fósforo sea muy poco móvil. Hay muchos estudios que lo demuestran, pero yo tomé acá los resultados de un estudio donde ven el tema de la inmovilización, donde se aplica un gránulo de fósforo, de superfosfato triple, por ejemplo, y ven cómo va movilizándose ese fósforo que lentamente se va disolviendo de esa fuente de fósforo, llegando a la conclusión de que a los 28 días, prácticamente un mes después de aplicado, el fosfato, diácido y monoácido que se solubilizó de ese gránulo, llegó a moverse 16,8 milímetros, o sea, nada. Es muy poco móvil y todo eso hace que la eficiencia de la fertilización fosforada sea baja, como les decía, en el mejor de los casos 30, 40%. Entonces, entrando a lo que es la tecnología de protección de fósforo, tenemos Foster, que ¿cómo protege el fósforo? Tratando el fertilizante granulado con un polímero Pro-P que tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, una alta densidad de cargas negativas que lo que hace, trabaja de una forma dual. Por un lado, retiene cationes, atrae y retiene cationes, calcio, magnesio o hierro y aluminio, pero los retiene por una cuestión de afinidad de cargas de distinto signo. Y además, las cargas negativas del polímero también repelen el fósforo y hacen que de esta doble forma que el fósforo tienda a tener menos precipitación en la zona del suelo muy inmediatamente circundante a donde ha sido aplicado el fósforo. Por lo tanto, esto habla también de que es importante cómo se aplica el fósforo, obviamente. Digamos, siempre está la discusión de mayor o menor localización, etcétera, pero acá tenemos que saber que vamos a lograr mayor eficiencia, ya sea que esté más o menos localizado de acuerdo al cultivo, a las prácticas, o en qué momento se aplica el fósforo. Tenemos que saber que Foster es una tecnología que tiene un polímero que hace de barrera para el fósforo y que evita temporalmente la formación de precipitados. Básicamente, esa es la razón por la cual se logra una mayor eficiencia en la fertilización con fósforo, en orden también de un 20 a un 40% más de eficiencia. Y tenemos, para ir ya terminando, dos formulaciones de Foster, el Pro-P45, que es un 20-45-0, y el Pro-P23, que es un 1-23-0, con 12% de azufre y 20% de calcio. Pero básicamente, acá lo que tenemos con Foster es un polímero que hace de imán, que atrae cationes y que repele los aniones fosfatos. Entonces, eso trata de disminuir el fenómeno de retrogradación de fósforo porque le quita al fosfato los cationes con los cuales va a formar los compuestos de muy baja solubilidad. Ya estamos en el tiempo, con el tiempo cumplido, y el tema ya está, bueno, los dos temas de los que íbamos a hablar están ya expuestos, así que vamos a dejar ahora disponible un QR para que con el móvil, con el smart de ustedes lo puedan escanear y puedan acceder a una pequeñísima evaluación de 3 preguntas, a modo también de disparador de preguntas, ¿no? También, que puedan surgir a partir de eso. Así que, bueno, los que puedan y vayan escaneando y vamos a ir mostrando cuáles son las preguntas a modo de cierre. Y ya pasamos después a las preguntas orales fuera de esta aplicación. La primera pregunta es:
¿cuál fertilizante de eficiencia mejorada de la línea Nitrogen se recomendaría para fertilizar un cultivo de papa con altas láminas de riego? Hay 3 opciones: Nitrogen Hidro, Ugreen o Slow 21 granulado. Muy bien, ya uno contestó, 3 contestaron de forma eligiendo Slow 21, 4. Bien, hasta ahora los 4 que contestaron lo han hecho de forma correcta. Vamos con la otra. ¿Qué fertilizante de eficiencia mejorada recomendaríamos para fertilizar un cultivo de alfalfa luego de un corte? Ugreen, Slow 45 o Foster. Perfecto. Bueno, está bien. El Slow 45 puede ser también. Las dos están correctas. El Ugreen es el más adecuado por ser una aplicación superficial, por ser un cultivo de alfalfa que no se, donde es difícil incorporar el nitrógeno y por haber rastrojo. El Ugreen, pero también podría ser el Slow 45 si uno tuviera la posibilidad de incorporarlo con el riego inmediatamente, digamos. Así que con ir dando riegos para ir permitiendo la incorporación del nitrógeno. Así que las dos son válidas. Acá nada es blanco-negro, siempre hay grises. Vamos con la tercera y última. La dosis habitual de DAP para un suelo determinado en un cultivo de tomate en base, ¿no? Es fertilización de base de 400 kilos por hectárea. En base a lo que vimos de eficiencia de Foster, ¿qué dosis recomendaríamos? ¿280, 200 o 450? Bueno, hasta ahí contestaron 2, 3. Si uno hace el cálculo matemático, obviamente la dosis más adecuada sería 280, pero 200 también estaría bien. Así que, obviamente no 450, porque siempre vamos a aplicar menos y no lo mismo, o más, digamos. Así que bueno, está superada la prueba. Pasamos, si quieren, a preguntas y respuestas, a lo que ustedes quieran preguntar. Vuelvo acá, ¿no? Ahí está. Bien, y volvemos ahí al Meet. Bueno, no sé si les ha quedado claro el tema, si tienen algo para consultar. Somos todo oídos. Quedó muy claro porque... Bueno, está claro entonces. Hola. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tengo una consulta en una diapo de nitrógeno en la curva absorción, donde la pérdida de nitrógeno, si mal no recuerdo, había como que la urea se volatilizaba, se perdía más rápido, y con el otro fertilizante era un poco más lento. En ese Correcto. caso, si yo tuviera ese suelo con materia orgánica, suponete entre el 2%, de todas maneras seguiría siendo esa misma curva, digamos, que que la urea se pierde más rápido. Sí, porque a mayor contenido de materia orgánica hay más actividad biológica. Entonces, digamos, uno podría suponer que va a haber más actividad enzimática, más actividad ureásica o más actividad nitrificadora. Lo que sí por ahí, en el caso de un suelo con más materia orgánica, tiene más retención de agua y se limitarían, también ya de por sí la materia orgánica limita
las pérdidas por lavado, pero al generar mayor actividad biológica puede generar mayor actividad de volatilización, también teniendo en cuenta el pH, ¿no?, del suelo. Ok. Pero sí puede, por un lado la materia orgánica puede facilitar o acelerar algún fenómeno de estos, y por otro lado lo puede ralentizar, como en el caso del lavado, por el tema de la retención de agua. Pero sí podría ser, haber un efecto de aceleración de alguna pérdida por volatilización. Ok. Bueno, gracias, esa era la duda. Por favor, gracias a vos. ¿Alguien más? A ver, a los del equipo de... Acá Lucas en el chat dice, depende de qué materia orgánica. Sí, por supuesto, depende de qué materia orgánica. Y referido muy bien a la charla anterior, porque sobre todo las materias orgánicas que provocan, ricas en carbono más lábil, que provocan una explosión de actividad microbiológica, inclusive, y en relación también a la relación carbono-nitrógeno de la materia orgánica, se puede producir un fenómeno de inmovilización. O sea, no hay pérdida, pero sí se inmoviliza ese nitrógeno que estamos aportando, se inmoviliza porque lo están usando los microorganismos del suelo para crecer, multiplicarse, y nos genera un delay en el aprovechamiento del nitrógeno del cultivo. Digamos, entonces, sí. Y además, también puede estar el efecto de que al acelerar la multiplicación de la biomasa microbiana, también se genere un aumento en la actividad enzimática de la ureasa o de la nitrificación. Obviamente, el balance entre un proceso y otro va a depender de múltiples factores, y en última instancia siempre uno tiene que conocer cómo es la dinámica del suelo en relación a la capacidad de fijación de nitrógeno y, obviamente, como decían, con muy buen tino, con muy buen criterio, al tipo de materia orgánica que vayamos a usar. Si es una materia orgánica muy lábil, y qué relación carbono-nitrógeno tiene esa materia orgánica. Básicamente, creo que esas dos son los factores más relevantes. Y en última instancia se trata, como todo debería ser en el mundo de la nutrición, de medir, evaluar concentraciones de las distintas formas de nitrógeno a distintas profundidades y ver cómo está resultando esa dinámica, ¿no? Obviamente es mucho más fácil, digamos, en aquellos cultivos permanentes donde uno ya va conociendo el suelo, que en aquellos cultivos donde la rotación del suelo es mayor y uno nunca trabaja sobre el mismo lote. Pero bueno, depende sí mucho del tipo de materia orgánica. Obviamente, y volviendo a la presentación anterior de la semana pasada, aquí hablamos de capacidad de intercambio catiónico y eficiencia ligada a la eficiencia del fósforo. Obviamente las sustancias húmicas también nos van a ayudar. El uso de los productos a base de sustancias húmicas nos va a ayudar a que la fertilización sea más eficiente, la fertilización con fósforo, con nitrógeno sea más eficiente, ya sea porque nos puede mejorar la materia orgánica húmica, la capacidad de retención de agua de un suelo, con lo cual se va a disminuir el fenómeno de lavado, de lixiviación, o nos va a ayudar a que esa materia orgánica sea positiva en cuanto a la asimilación de fósforo. Así que todos los temas, obviamente, cuando hablamos de suelo, de nutrición y de riego, todo está íntimamente, estrechamente relacionado. No podemos ver procesos estancos, todos están íntimamente relacionados. Acá hay otra pregunta en el chat, vamos a ir leyendo. Alexis dice, ¿recomiendan utilizar Foster
junto con Fartur SHA, por ejemplo, de base para cultivo de tomate? Sí. La respuesta es rotundamente sí. Creemos que es la mejor fertilización de base que uno pudiera elegir en cuanto a fósforo, y obviamente pensando en toda la nutrición del cultivo digamos, no solo para el fósforo, para el aprovechamiento del fósforo, sino de otros nutrientes, pero creemos que sí es algo que fuertemente recomendamos. No sé si alguien del equipo de Satus quiere aportar algo a este respecto, pero en mi opinión personal creo que es la mejor combinación posible. Foster, alguna de las formulaciones de Foster con Fartur SHA. ¿Alguien más? Ahí veo conectada a Janina, Fabricio, a Davero, si quieren agregar algo. En nuestro caso, Mariano. Juancito. ¿Cómo andás? Muy bien. Tanto hablando de granulado con el SHA, pero tenemos muy buenos resultados con todo lo que sea soluble metido por goteo, lo que sea línea Farture Natur y Farture Turbo. Tuvimos resultados espectaculares. Perfecto, obviamente. Sí, sí. Eso, digamos, depende de lo que queramos. La posibilidad de meterlo. Exactamente, la posibilidad de, si tenemos el sistema de riego, mejor ir aportándolo, sobre todo en los periodos de mayor desarrollo de raíces, porque hay un efecto bioestimulante innegable de las sustancias húmicas, sobre todo la fracción fúlvica, así que, y siempre se va a producir una sinergia con la nutrición, siempre. Con la nutrición, sobre todo con la nutrición catiónica, digamos, con lo que son los cationes, y también con el fosfato y los nitratos, ¿no? Pero fundamentalmente con la parte catiónica siempre va a haber una mejor respuesta. Acá pregunta Lucas si en el caso del cultivo de ajo, ¿alguna experiencia aplicada? Sí, tenemos algunos ensayos, creo que con Foster. Por ahí, Fabricio, si estás ahí presente, ahí te desmuteaste, perfecto. Si querés contarle, o también después Vero, también si quieren contar. Perfecto. Janina. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Bien, yo el año pasado y este año también lo replicamos, tuvimos una excelente experiencia con el Foster 23, lo que se hizo fue aplicar como base Fartur SHA en conjunto con Foster 23 versus 1152.0, lo que hicimos fue igualar las dosis, 250 kilos por hectárea, si mal no recuerdo, y sí lo que vimos versus el 1152.0 fue un excelente desarrollo radicular en los primeros 25 días, 30 días versus en la competencia. Sí tuvimos, a lo que me refiero en desarrollo radicular, tuvimos un buen largo de raíz y un excelente volumen de raíz. Después con el tiempo como que se empezó a compensar el 1152.0, pero lo que nosotros logramos fue llegar al invierno con un gran desarrollo radicular, que eso era por ahí el objetivo. Tenemos que tener en cuenta que fue un ajo que se plantó bastante tardío, estamos hablando ya cerca de abril, entonces bueno, el objetivo en ese caso fue cumplido. Ahora hace poquito, hace una semana, hicimos algo similar, pero con tiempo. O sea, hicimos en un ajo medianamente temprano, lo mismo, pusimos 250 kilogramos de Foster 23, con 200 kilogramos de Fartur SHA. El Farture lo usamos como complemento del guano, no como sustituto. Esto lo voy a destacar porque, bueno, por ahí hay productores que no quieren eliminar el guano de su receta. pero bueno, en definitiva lo aplicamos y bueno, veremos cómo va el desarrollo. También, otra opción también, estamos ocupando en otros productores, perdón, el S40 también como complemento, acompañado, perdón, del SHA. Así que por ahí, para recomendar a los chicos de mostrador o a los técnicos, hoy estamos haciendo unos planes que son bastante interesantes, justamente con Fartur SHA
como base en conjunto con una opción fosforada que puede ser cualquiera de la línea de los Foster, que es lo que hablamos recién, o el S40 también, que es nuestra línea de fosforado. Perfecto, Fabricio, gracias. No, por nada. ¿Alguien más? No sé si Juan, Janina, Vero, aportar algo más, pero creo que... Sí, yo puedo aportar. Sí, Vero. Acá en San Juan hicimos aplicaciones de Farture CHA y de Foster. El Farture CHA se usó básicamente para reemplazar el guano, un productor que no conseguía guano y bueno, decidió aplicar Farture. Y luego la parte fosforada la hizo con Foster. La verdad que tuvo muy buen resultado, obtuvimos mejor desarrollo radicular y lo que salvaba mucho el productor era tenía menor crecimiento de malezas, ¿sí? Por consiguiente menor costo en lo que es herbicida debido a que no había usado guano. Buen dato ese, buen dato. Así que la verdad que estuvo muy bueno y bueno, obviamente después continuamos con la parte nitrogenada con la línea nitrogen. Así que el resultado final del ajo, el productor quedó muy contento, muy satisfecho en lo que fue tamaño, el peso, todo, el calibre, así que la verdad que bastante bien. Bueno, buenísimo. Y buen dato ese de las malezas, la verdad que está... Sí, algo a tener muy en cuenta hoy con el costo de los herbicidas, por ahí con la aplicación de guano, aumenta un poco la incidencia y el crecimiento de las malezas, entonces bueno, aplicando estos fertilizantes mejorados y con la materia orgánica, los ácidos húmicos y fúlvicos, se disminuye bastante ese foco. Perfecto. Además de que en el guano muchas veces no se controla, digamos, acá estamos hablando de eficiencia y de control en alguna medida de la entrega de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno o inmovilización de fósforo, y con el guano esas cosas están lejos de ser controladas, digamos, ¿no? Y además de un tema muy crítico para ese cultivo en particular, ajo, cebolla o cualquier otro, del tema malezas. La verdad que está muy bueno el dato. Sí. Por ahí para agregar, Mariano, acá también se usó, sí, acá también se usó un cultivo de sandía en el centro de la provincia de Corrientes. Se hizo un ensayo con Foster y con Farture SHA. Y bueno, acá nuestro principal objetivo en la sandía es la primicia, así que habíamos puesto un lote con Foster y con materia orgánica envasada, digamos, que es el Farture SHA, frente a un cuadro con guano y fosfato de amonio. Igualamos las cantidades, o sea, pusimos casi lo mismo de fosfato de amonio que de Foster, y conseguimos un desarrollo muy superior al testigo, digamos. Le sacó como 10 días de diferencia, se le dice acá, al testigo. En precocidad de cosecha. Sí. O sea, adelanto de toda la floración. Exactamente. Todo. Bien. Exactamente. Y bueno, una linda experiencia también, como para este año ir viendo para los productores que nuestro principal objetivo es la primicia. Perfecto. Buen dato, Juan. Perfecto. Y acá los suelos creo que también ayuda mucho a que se note la diferencia de que los suelos son un horizonte arenoso. Para eso lo mejoró la materia orgánica. Es como una arena con algunos quelatos de aluminio y de hierro, cosa que favorece la fijación de fósforo, y bueno, creo que por ese lado se vieron mucho mejor los resultados. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, Juan. Buen dato. Buen dato. Bueno, ¿alguien más? ¿Consultar o aportar alguna experiencia? Lo interesante de esto es siempre ir, obviamente a nosotros como asesores, es saber en cada cultivo dónde está dónde hay un factor también crítico de ganancia, donde podemos provocar un impacto positivo
como, bueno, en el caso de Juan, que nombró el tema de precocidad, que es central para la sandía, o en el caso de manejo de malezas que mencionó Lavero, o como mencionó Fabricio también, de llegar a un invierno como el pasado, digamos, que fue durísimo, llegar con un buen desarrollo de raíces. Entonces, digamos, siempre, como decíamos recién, todos los temas de suelo y nutrición siempre están íntimamente relacionados, y por ahí uno a veces hace foco solo en la eficiencia del uso de un nutriente, pero también no podemos perder de vista que todo está relacionado y tenemos que saber detectar y mostrar todos esos impactos positivos adicionales. Así que buenas observaciones. Bueno, creo yo que ya llevamos una hora casi. Vamos a dejar que todos ustedes sigan con sus actividades laborales, recreativas o de cualquier otra índole que quieran. Así que de nuestra parte, agradecerles la participación y esperarlos nuevamente al próximo webinar con otros temas. Así que bueno, les enviamos un saludo muy cordial a todos y nuevamente gracias. Antes de cortar. Saludos para todos. Muchas gracias. Saludos. Gracias Mariano. Chao, gracias. Gracias. Mariano, muy interesante. Saludos. Gracias, Nico. Gracias por todo.